Buenas tardes, soy Maritza Aranguren, coordinadora de eventos internacionales del campus universitario Uniacademia en Colombia. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestro segundo ciclo virtual de conferencias jurídicas internacionales. Uniacademia, con el patrocinio de Ledger, tenemos el gusto de invitar al doctor Julio Armando Rodríguez Ortega, quien disertará el tema necesidad de una nueva teoría del derecho, acorde con las complejas realidades de la globalización. El doctor Julio Armando Rodríguez Ortega es abogado, con especializaciones en Derecho Público, Penal y Criminología, Procesal, Disciplinario, Laboral y Relaciones Industriales, con maestría en Ciencias de la Educación, maestría en Ciencias Políticas y maestría en Estudios Políticos. Doctor en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Formación postdoctoral en Derechos Humanos en la Universidad de Bolonia en Italia. Par académico del Ministerio de Educación. Postdoctorado en Procesos Sintagmáticos de la Ciencia y la Investigación de la Lifelong Learning International University. Postdoctorado en Epistemología. Estancia de investigación postdoctoral en la Universidad de Bolonia en Italia. Docente universitario, docente investigador de las universidades, externado de Colombia, Javeriana, Pedagógica Nacional, Universidad Militar Nueva Granada, Universidad Autónoma de Colombia y Universidad Cooperativa de Colombia, Escuela Superior de Administración Pública. Profesor invitado en la Universidad de Bolonia en Italia, miembro de redes y asociaciones internacionales de investigación, autor de libros de Derecho y Ciencias Políticas, con numerosos artículos y ponencias en eventos internacionales y visibles en la red de Internet, coordinador de la línea de estudios en Ciencias Jurídicas, CREA CIPAR. Bienvenidos. Buenos días. Buenos días para todos los colegas juristas de Colombia y de América Latina que nos escuchen. Hoy es 12 de junio del año 2021 y en Colombia se está produciendo un estallido social de grandes proporciones que todavía no lo apreciamos en sus justas proporciones. Yo quiero hacer esta disertación en un momento en que quizás la temática viene mucho a esta situación. El tema de esta disertación es la necesidad de una nueva teoría del derecho acorde con las complejas realidades sociales de la globalización. ¿Por qué viene al caso? Porque el país está un poco polarizado entre lo que es los términos que utilizan las personas que están en el gobierno, y es la institucionalización o desinstitucionalización, el respeto a la autoridad, el orden, etc. Mientras tanto, la protesta en las calles aumenta con unos motivos muy específicos, motivos de los jóvenes, motivos de los transportadores, motivos de los campesinos. Cada uno tiene sus propias peticiones que supuestamente estarán sobre la discusión en la mesa de negociación. Pues yo no voy a hablar con el lenguaje de las autoridades, ni voy a hablar con el lenguaje de la protesta. Voy a hacer un planteamiento
desde el sitio que me corresponde como académico, como profesor universitario, como tratadista de la realidad social, porque he escrito varios libros sobre toda esta problemática. Entonces, el lenguaje mío es un lenguaje diferente, pero que si lo escucharan quienes están en la protesta social, estarían diciendo, eso es lo que queremos. Pero quienes están en el gobierno o en las instituciones, posiblemente lo van a recibir con mucha reserva que ya en este país tiene mucha trascendencia. Y es que hace 50 años o más, un poco más, debido a los procesos de exclusión social, se creó la guerrilla, y la guerrilla duró mucho tiempo porque nunca quienes estuvieron en el poder entendieron que había que abrir los espacios a los jóvenes en las universidades para que no aumentaran las filas de la subversión, de la delincuencia, que había que dar trabajo a las personas, que había que redistribuir la propiedad, que había que reconocer una serie de derechos y darle representación a todos aquellos estamentos que nunca han sido representados en el gobierno ni en las llamadas instituciones. Como sucedió en esa oportunidad que va a tener ya, que tuvo más de 50 años, creo yo, la existencia de esa guerrilla de distintas modalidades, que nunca y que finalmente llegó a un proceso de paz que pudiéramos decir en este momento fue fallido. Fallido porque en ese proceso de paz no se atacó, es decir, se pactó la paz, pero no se pactó una solución a los problemas que habían dado origen a ese conflicto. Entonces, mi temática se llama necesidad de una nueva teoría del derecho que esté acorde con las complejas realidades sociales de la globalización del momento actual. Esa nueva teoría del derecho está en el contexto de una nueva teoría institucional. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el Estado está en crisis, atraviesa una crisis bastante severa, crisis que consiste en que no es posible que cumpla con sus funciones, las funciones que en parte he enumerado. Otra institución que nadie la discute y todo el mundo cree que es, pues sí, somos unos privilegiados porque somos un país democrático. La democracia está en crisis. La democracia es un paradigma que murió. Lo que tenemos actualmente en el país no se llama democracia, pero podría llamarse urnocracia, por el hecho de que concurramos a los votos, al sufragio y tengamos derecho de elegir a los que precisamente después van a desconocer nuestros derechos. Eso de democracia, cualquier teórico, cualquier académico podría en un momento dado, sin mucha dificultad, discutir la viabilidad o la aplicabilidad de eso que en la práctica se llama democracia. Otra, fuera del Estado, la democracia, tenemos la justicia. La justicia está en crisis. Es que ya ni se atreven a proponer más reformas porque todas las reformas que han propuesto están encaminadas a favorecer a la élite que está en el gobierno o simplemente favorece a quienes pueden hacer ejercicio de ella
pero un alto porcentaje de personas no puede tener acceso a la justicia. Entonces, esas tres instituciones del Estado, la democracia, la justicia, tenemos que agregarle la última, que es el derecho. Bueno, todo eso, esas cuatro, incluido el derecho, le dan un cariz de legitimidad a las instituciones, pero esa es una falsa legitimidad, como se llama en derecho civil, una falsa tradición. Aparentemente, las instituciones son legítimas, pero no hay tal legitimidad. De las tres, la última que quedaría y a la cual todo el mundo se acogería sería el derecho. El derecho carece de legitimidad por varias razones, porque carece de eficacia, porque el derecho está también en crisis y requiere una nueva teoría jurídica para poder aplicarla. Se requieren unas condiciones sociales al menos de cierta homogeneidad. La homogeneidad de que hablan los tratadistas, que es lo que podría definir un poco la democracia sin tantos rodeos. La democracia es la posibilidad de unas condiciones más o menos homogéneas. Y no, eso no, eso no es posible. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Y si es uno de los países más desiguales del mundo y de América Latina, con toda razón podría afirmarse que la democracia es inexistente, porque la democracia requiere dos componentes más o menos equilibrados, y esos dos componentes no se dan. El primero es la igualdad. Habría democracia si hay un alto grado de igualdad, y requiere también la libertad. Pues libertad sí tenemos cantidades, pero igualdad no. Luego no hay democracia, porque la democracia requiere que existan las dos cosas y existan en proporciones razonables. Entonces, no hay democracia. El Estado es un Estado eh, excluyente. El Estado protege a través de un gran instrumento que tiene en sus manos, que es el derecho. Protege la propiedad y protege el poder de quienes ya han accedido a él a través de la historia, a través de 50, de 100 años. Como les decía, se han inventado nombres para decir que hay democracia en este país: el Frente Nacional, el mismo sistema electoral, pero en la realidad el Estado es un Estado excluyente, un Estado que está en crisis, y mientras esté en crisis, pues lógicamente sus instituciones, la justicia, la democracia, el derecho, estarán en crisis. Ya veremos más adelante que un Jeremías Bentham afirmaba que el derecho nace con la propiedad, y si se acaba la propiedad, pues se acaba el derecho. Pero el derecho, ya hoy no podríamos afirmar lo mismo, porque el derecho está al servicio del poder y al servicio de la propiedad. Y los miles y miles de campesinos, de gentes excluidos de los privilegios de la modernidad, pues siempre estarán en desventaja. Por eso yo le diría a las personas que están en la protesta social, que implícitamente están buscando eso, pero que no lo afirman en su lenguaje, porque su lenguaje no es ese, es que necesitamos una nueva teoría del derecho. Una nueva teoría del derecho que no consagre la defensa de la propiedad, sino que consagre la redistribución de la propiedad.
eso ya lo han dicho en las Naciones Unidas, el famoso Pacto Global, que firmaron en el año 2000. Dijeron, si la pobreza no se origina porque una determinada población, porque sean flojos o porque sean ineptos o porque no tienen no tienen energía. No, la pobreza es el resultado de la exclusión, de la globalización, y entonces se propuso el Pacto Global, en donde allí se habló de la responsabilidad social. Se comenzó a hablar, ese fue un término muy bien traído, pero que no prosperó, responsabilidad social, y se formularon los objetivos del milenio, y se formularon objetivos de desarrollo sostenible, y todo eso ha quedado en nada. ¿Por qué? Porque necesitamos una nueva teoría jurídica, una nueva teoría del derecho, una nueva teoría de la democracia y del Estado, que no sea proteger la propiedad, sino redistribuirla. Y eso con el sistema jurídico actual, pues no es posible. Simplemente estamos protegiendo al que tenga en grandes cantidades. Algunos en estos días decían que el 1% de la población tiene el 95% de la riqueza. Total que, ¿cómo hacerle entender a las autoridades que no podremos ya hacia el futuro defender la autoridad por la autoridad? Porque sí, porque es el Estado, porque es la legitimidad, porque es la institucionalidad. Eso no lo podremos ya en el futuro defender. En el futuro tenemos que entender que el derecho no debe venir de arriba, de la clase política interesada en mantener esos dos componentes. El derecho debe venir, como le dicen en Brasil, desde la calle. El derecho viene de los campesinos sin tierra. El derecho viene de los excluidos. Y el derecho no viene por normas, viene por consensos, por aceptación. Hoy en día, que la democracia consiste en que la mitad más uno, el que saque la mitad más uno de los votos, tiene derecho de hacer lo que quiera con los demás. No, hoy en día la dictadura de las mayorías forma parte de la reformulación del derecho. La dictadura de las mayorías tiene que terminarse, tiene que implantarse el consenso. El consenso es de que todos tenemos unos propósitos comunes en una sociedad estratificada, unos propósitos en los cuales todos tengamos el derecho a la propiedad, todos tengamos la representación política que no tenemos actualmente, porque supuestamente el Congreso de la República representa a los colombianos. No, allá únicamente están representados los mismos congresistas, ellos se representan ellos mismos. Al pueblo, no, bueno, claro que no quiero hablar con palabras genéricas. A los campesinos no los representa nadie, a los estudiantes no los representa nadie. Ellos se representan y el Estado les patrocina toda su actividad, porque cuando, por ejemplo, se trata de las votaciones, le devuelve el dinero que gastaron por los votos. ¿Y por qué no le dan a un campesino un dinerito por cada bulto de papa que produzca o por cada producto agrícola? ¿Por qué a él si no lo tienen en cuenta, más si le tienen en cuenta al señor cuánto gastó en los votos? Esa exclusión que hace el Estado es una exclusión muy, ¿qué digo yo?, medieval. Eso ya hoy en día no debiera darse. Y no debiera darse simplemente porque llega el momento, y aquí en el caso de Colombia ya llegó. Yo personalmente no creo que esto se vaya a pagar la semana entrante porque se sentaron a negociar. Esto no tiene negociación mientras no se asuma con, con mucha cordura que no podemos seguir protegiendo, con el derecho, claro,
No podemos seguir utilizando el derecho para proteger a las clases favorecidas, para proteger la supuesta democracia, para proteger un Estado ilegítimo, porque nuestro Estado es claramente ilegítimo, por ineficaz, por la corrupción, por la desigualdad que patrocina. Todo eso conduce a que necesitamos una nueva teoría jurídica, una nueva teoría del derecho que esté acorde con las realidades que estamos viviendo. Y eso no es porque lo queramos, sino simplemente porque la sociedad ha sido objeto de profundos cambios. Y los cambios en la sociedad pues conllevan cambios en el derecho. No podemos seguir con esta misma situación eh, indefinidamente. Tenemos que reformular el derecho, los derechos. Tenemos que entender que hay paradigmas del Estado que ya entraron en crisis y han surgido nuevos paradigmas en el Estado de Derecho que llamamos, porque no tiene de Estado de Derecho pues el nombre, ¿no? El nombre. Y los académicos, por ejemplo, llevamos ya casi un mes y medio de convulsión social que está desbordada. ¿Y dónde están las universidades? ¿Dónde están los académicos? ¿Dónde están las ONG? ¿Dónde están las instituciones de la gente que supuestamente piensa? No aparecen, no aparecen diciendo, mire, tal vez, tal vez la solución no es que nos sentemos y acabemos con los bloqueos, que acabemos con el vandalismo, porque sea cual sea su origen, está relacionado con esta convulsión social. Entonces mi hipótesis, mi planteamiento es que es necesaria y yo creo que urgente una nueva teoría jurídica, es decir, una nueva teoría del derecho, que el derecho esté al servicio de todos, no al servicio de unos pocos, porque de lo contrario, los cambios que se están presentando tan vertiginosamente en la sociedad han dado lugar a a esa tradicional eh, desigualdad que ya nadie la soporta. Entonces hay que asumirla y eso no se puede asumir en el Congreso de la República, como dicen algunos, tal vez votando por personas más capaces. No, ya eso se desbordó. El derecho tiene que cambiar. El derecho es una de las instituciones que está en crisis y necesitamos que el derecho eh, cambie, que el derecho no esté solo al servicio de quienes utilizan la Constitución, la utilizan a su manera y en su favor. El derecho lo utilizan a su manera y en su favor. Entonces, necesitamos construir nuevos modelos de realidad social. Buscamos nuevos paradigmas jurídicos para que trabajemos con procesos autorregulatorios, procesos de consenso, que la experiencia nos dice que generalmente cuando las normas son aceptadas, autorreguladas y se hacen por consenso, todo el mundo las obedece. Eso es una cosa muy lógica. Entonces, tenemos que entender que el derecho en la globalización se aplica bajo condiciones de una diferenciación funcional y por lo tanto requiere un cambio de racionalidad. La racionalidad es la razón de ser de algo. Entonces pongámonos un poco en la cabeza que para qué es el derecho, quién creó el derecho, cuál es la racionalidad del derecho.
y necesariamente desembocamos en que es necesaria una nueva racionalidad del derecho. Es decir, que la razón de ser del derecho hay que cambiarla, hay que cambiarla. De hecho, hay paradigmas que ya se están implantando. Por mucho tiempo existió el dilema entre la justicia y el derecho. El juez, al aplicar el derecho, tenía que incurrir en injusticia porque el derecho es injusto por naturaleza. Tremendamente el derecho es creado para favorecer las desigualdades. La Constitución es la misma que consagra las posibilidades de la corrupción, las posibilidades de toda la forma como el Estado favorece a unos pocos. Esa posibilidad de cambiar el derecho, de cambiar las normas para que vengan desde la calle, para que vengan desde abajo y no que vengan desde arriba, es la que tenemos que plantear en la actualidad. Se debe plantear un cambio necesariamente en la normatividad, es decir, una nueva teoría jurídica. Tenemos que dejar el formalismo jurídico, tenemos que dejar el respeto, tenemos que aceptar que el derecho de por sí es, se cree que el derecho es apolítico, no, la supuesta apoliticidad del derecho no funciona. El derecho está recargado, tiene una gran carga de, de política. Y en estas sociedades complejas que tenemos en la actualidad, juegan un papel importantísimo los movimientos sociales. Entonces, si el Estado no le da a los movimientos sociales la importancia que requiere para lograr cambiar las instituciones, no es con el SMAD que vamos a cambiar la realidad social. Pues sí, en un momento dado, pues alguien tendrá que velar porque haya orden para que no se desborde la protesta, pero los movimientos sociales tienen un papel importantísimo en la formulación de una nueva teoría jurídica. Las sociedades complejas, los movimientos sociales, los medios de comunicación, la opinión pública, la participación democrática, no solo cumplen una función de mediación entre el sistema político y la sociedad civil, sino que crean una pluralidad de espacios que pueden servir de fuente en la producción de las normas, en lo que les decía, el derecho desde la calle. La combinación de movimientos sociales, asociaciones independientes, públicas y privadas, y, y los derechos sustentados en la cultura de los derechos humanos que se está imponiendo a nivel universal, mantienen una opción política legítima, que es la única opción frente a la ilegitimidad en la que definitivamente cayeron las instituciones, el Estado, la democracia, la justicia y el mismo derecho. Hoy el problema de la legitimidad es un problema muy complejo. ¿Quién podría afirmar que el Estado colombiano es legítimo? ¿Quién podría afirmar con todos los procesos de corrupción, con un Congreso inepto que representa solamente sus propios intereses? Tenemos que recuperar la legitimidad. Y entonces la legitimidad, como les estoy diciendo, viene a través de la combinación de movimientos sociales, de asociaciones, en donde haya representación de intereses y no la representación de quienes buscan proteger la propiedad y el poder. Estas herramientas efectivas de la sociedad civil tienen que formularse en torno a la democracia y dando posibilidades de autorregulación, pues las decisiones vinculantes, les decía anteriormente, para ser legítimas, deben responder a flujos de comunicación que partan de abajo hacia arriba,
es decir, desde la periferia, y utilicen procedimientos democráticos que especialmente estén orientados a la búsqueda de soluciones para los problemas colectivos. La complejidad de las teorías jurídicas modernas que nosotros copiamos de Europa y de Estados Unidos y de todas partes no tiene mucha aplicación en esta convulsión social en que estamos. Necesitamos que la realidad social contemporánea, que ha producido nuevos paradigmas, se acomode a las percepciones, a las necesidades de la gente. Yo les diría a todos mis colegas, si no formulamos una nueva teoría jurídica que toque a los campesinos, que toque a los menos favorecidos, a los que no tienen la posibilidad de ir a la universidad, no habrá mesa de negociación que valga. No pueden allá sacar muchos comunicados, pero si siguen las mismas normas, el Código Civil, todo lo que protege la propiedad. Es decir, necesitamos un nuevo enfoque del derecho en el cual esté involucrado el consenso y la autorregulación. Y es necesario tener en cuenta que la racionalidad de la que les vengo hablando, la racionalidad de las normas que resulten de allí, deben satisfacer la condición de que puedan todos los afectados libremente aceptar las consecuencias y los efectos secundarios que de su cumplimiento se deriven, pues un ordenamiento es justo y racional en la medida en que sea el resultado del consenso y sea expresión de un consenso con respecto a la validez y a la justicia. Por eso pienso yo, estimados colegas de Colombia, que hasta ahora se mantienen en silencio, colegas de las universidades, facultades de Derecho, las altas cortes que administran justicia, guardan silencio frente a un estallido social que no es circunstancial, es estructural, que no, yo creo que en este momento debieran manifestarse las universidades como universidades, porque ellos tienen el poder, el conocimiento en sus manos, porque estamos viviendo una época de grandes injusticias epistémicas. El acceso al conocimiento es tremendamente desigual, tan desigual como el acceso a la propiedad. Por lo tanto, si estos sectores académicos no se manifiestan y plantean un nuevo enfoque del derecho, pues no estamos en nada. No aparecerá una guerrilla como la que apareció en 1950, pero nunca habrá estabilidad, nunca, es decir, el hambre de la gente siempre la sacará a las calles, el famoso pacto global y la responsabilidad social nunca tendrá vigencia y por lo tanto, no, de aquí en adelante no sé cómo se le llamará. En la segunda mitad del siglo pasado era la guerrilla. Ahorita no sé qué otro nombre puede tener la inconformidad con los procedimientos excluyentes que son ya están institucionalizados. Estimados colegas, es por eso que casi siempre las protestas ciudadanas se realizan contra decisiones vinculantes que a pesar de haberse formulado legalmente, son ilegítimas. Yo tengo ahí un librito que se llama La legitimidad del Estado Social de Derecho, donde demuestro con argumentos muy sólidos que nuestro Estado es ilegítimo. Y si es ilegítimo el Estado y él es el que hace el derecho, pues el derecho también es ilegítimo. Entonces estas decisiones vinculantes, a pesar de que se hayan formado con todas las formalidades, son ilegítimas, o sea, las normas, por cuanto no han valorado los argumentos provenientes de la representación ciudadana,
no hay representación ciudadana, los congresistas no son nuestros representantes. ¿Quién representa a los campesinos, a los estudiantes, a los transportadores? No nos representa nadie. Y no apelan al sentido de la justicia a la justicia de las mayorías de la sociedad, que a través de los movimientos sociales y con otros actores colectivos apelan a la capacidad de razonamiento y al sentido de justicia de la población en ejercicio de los derechos fundamentales. Por lo tanto, el nuevo enfoque que demos del derecho, no tiene que estar en pugna con la justicia. Ese artículo que publiqué recientemente en una revista mexicana que se llama El eterno dilema entre la justicia y el derecho, tiene que desaparecer. Pues hay que darle un nuevo enfoque al derecho que no riña con la justicia. Eso es todo el problema, no más. Un derecho que sea justo. ¿Y qué es lo que hace que sea justo o injusto algo? Quienes estudiamos derecho aprendimos en la facultad la definición de Ulpiano, que justicia es dar a cada uno, a cada cual lo que le corresponde. Esa definición de justicia ya no funciona, ya no tiene vigencia. Ulpiano existió hace muchos siglos y cuando lo dijo con mucha razón. Ahorita ya no, justicia no es darle a cada uno que si yo compré bienes por 30,000 millones de pesos, que la justicia tiene que defenderme esos bienes, no. La justicia hoy en día es sinónimo de justicia social. Y conozco unos 20 o más tratados sobre la justicia de autores muy representativos que han hasta ganado el premio Nobel, en donde hablan de que la justicia, bueno, yo también publiqué un artículo en la revista de la Universidad Nacional, lo pueden ustedes buscar en internet, que dice el nuevo concepto de justicia. Entonces, el nuevo concepto de justicia no debe pelear con el nuevo concepto de derecho. Es decir, ya no debe existir para el juez un dilema. Si aplico la justicia, entonces está el juez prevaricando. Y eso lo hacen pues todos los días. Tiene que aplicar el derecho, porque si no va a recibir una demanda diciéndole: usted no aplicó las normas, usted cometió prevaricato. Y ese es un paradigma que ya no... Es como nosotros, claro, estamos copiando muchas cosas de Europa, que es una sociedad completamente distinta, y ellos están aplicando ya el paradigma de la racionalidad. Nosotros no podemos seguir con una teoría jurídica que dice dura lex, se lex, dura es la ley, pero es la ley, ¿no? Por ahí hay una palabrita en el Código General del Proceso nuevo que tenemos, que dice: si el juez razonablemente estima, y puntos suspensivos, ya saben ustedes que le dan la posibilidad al juez de que aplique la razón, el principio de la razonabilidad, no la ley por la ley, sino si razonablemente ve el juez. Pero esa es una puertica que no la aplica, porque existe la posibilidad de demandarlo porque no aplicó la ley. Entonces necesitamos una nueva teoría jurídica que no esté edificada sobre el dura lex el lex, y que no riña con la justicia. Ha sido posible demostrar que aún en los espacios políticos más arraigados a las estructuras del poder, las relaciones de fuerza se desplazan ante la presencia de problemas socialmente relevantes que han creado una conciencia de crisis, pues los actores y sus movimientos sociales a los que me estoy refiriendo, y que serán los protagonistas de ese nuevo enfoque jurídico, propagan la inconformidad y toman iniciativas que pueden convertirse en movilizaciones contra la eficacia de las leyes o contra la ausencia y la posibilidad de ejercer legítimamente sus derechos sociales. Muchas de esas cosas, por ejemplo, los derechos sociales, son teoría, no es más sino pura teoría.
¿Cuáles son los derechos sociales? Derecho a la educación, pues usted tiene plata, usted va a la universidad. Algunos, aunque no tengan plata por ahí por suerte, llegan a estudiar en la Universidad Nacional o por razones distintas. Pero yo digo, si en Colombia multiplican la Universidad Nacional por 20, desaparece la delincuencia, desaparece la guerrilla, desaparece todo lo que quieran. Si a la gente se le da oportunidades de trabajo, se le da oportunidades de estudio, pues desaparece una cantidad de traumas que tiene en la actualidad la sociedad. Y eso no creo yo que sea posible si las que se levanten, el gobierno dice, no, pues si levantan el bloqueo ya vamos a negociar qué. Y la mayor parte de las personas dicen, pues el causante de todos esos males es el presidente de la República. El presidente de la República no, es lo de menos. Mientras aquí el Congreso de la República sea la mayor fuente de corrupción y la mayor fuente de poder y de requerimiento, pues ¿a cuál presidente le vamos a echar la culpa? Más aún, yo creo que en la mesa de negociación, con las normas jurídicas actuales, con el derecho actual, no habrá ninguna solución en ninguna mesa de negociación con el presidente. La mesa de negociación tiene que constituirse con la representación de intereses sobre que prime sobre la representación política, dando lugar a un nuevo tipo de sistema social en el cual se busque la solución de los conflictos sociales, no como estamos hasta ahora buscando la defensa de las instituciones. Eso dijo Belisario Betancur cuando se tomaron el Palacio de Justicia y al otro día amaneció quemado y la frase del presidente fue, se salvaron las instituciones. ¿Qué sacamos con salvar las instituciones si no salvamos la gente de la pobreza, de la enfermedad, de todo lo que padecen en la actualidad? Yo, pues ahí veo que, por ejemplo, hay países que entraron ya por ese camino. En Chile entraron por un proceso de una constituyente. Nosotros aquí en el 91 creímos, como decía Gaviria, el futuro, bienvenidos al futuro, con la Constitución del 91. La Constitución del 91 quedó absolutamente desfasada. Comienza diciendo Colombia es un Estado social de derecho. La mentira del siglo, debiéramos llamarla. La mentira del siglo. Colombia nunca ha sido un Estado social de derecho. Un Estado social de derecho es aquel que privilegia el interés general sobre el interés particular, que privilegia la seguridad social, que privilegia el empleo, el trabajo. Más aún en esa Constitución hay un artículo que dice el Estado intervendrá de manera especial para dar pleno empleo a los recursos humanos. Con ese artículo que lo pusieran en práctica y que está en nuestro derecho, que está en nuestra Constitución, ya estaríamos salvando el país. Intervendrá de manera especial, pero no lo hace ni de manera especial ni de manera particular. No hay empleo. Ahora, el problema no es que sea de nosotros solos, es el problema del sistema capitalista en todo el mundo, hay desempleo en todas partes, pero hablemos de países prósperos del sureste asiático, como Singapur, como Corea, el milagro coreano, como el mismo Japón, en donde países que eran más pobres que Colombia en 1960, hoy son países muy prósperos porque le dieron importancia a la educación, porque acabaron con la corrupción. En Singapur el corrupto muere, no es que lo condenan a tantos años de prisión, no, muere, pena de muerte al corrupto. Y entonces esos tres pilares, la educación, el empleo, o sea, que el trabajo, no estamos buscando, Dios mío, que le demos una renta básica a todos los habitantes de Ciudad Bolívar y a todos los habitantes que se estén muriendo de hambre. No, démosles trabajo. Pero se necesita una normatividad
nueva. Se necesita un nuevo enfoque del derecho, un nuevo enfoque jurídico, que el derecho, la Constitución y todo lo que entendemos dentro del sistema jurídico no esté favoreciendo a unos pocos, porque eso no funciona para nada. Entonces, esta conferencia es una invitación, esta disertación es una invitación a los colegas colombianos que se pronuncien. Nuestro sistema jurídico es injusto, es ilegítimo, y esa ilegitimidad y esa injusticia tienen que estar allí en la mesa de negociación. Yo no creo que, pues sí, los campesinos de Boyacá están diciendo que por favor un bultico de abono que para echarle al cultivo de la papa, que valía 90.000 pesos del año pasado, ahorita vale 120.000 pesos, los fungicidas valen 200.000 pesos para fumigarlo, todo eso. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos favoreciendo a unos pocos? Y esa gente está rebotada porque no sé por qué no lo han hecho antes. Si no lo han hecho antes porque tienen mucha capacidad de aguante, pero vaya al campo, vaya, mire, eh, como decíamos tal vez en la sustentación de mi tesis doctoral, yo recorrí un poco los campos con Orlando Falsborda, conocí un poco los campos de México, un poco los campos de Argentina, y sé que en los campos no se aplica la ley porque allá la pobreza es la ley. Es decir, sobrevivimos, pero no más. Y, y eso, y la cantidad de muchachos sin estudio, no solamente en el bachillerato, sino en la universidad, porque es una carrera que el estudiante, bueno, logró sacar su título de bachiller y qué, hasta ahí llegó, a engrosar qué filas, las filas de la delincuencia o las filas del desempleo, que eso esto no se logra con pliegos de peticiones, no se cambia con pliegos de peticiones, sino se cambia con un nuevo enfoque jurídico. Ese nuevo enfoque jurídico lo encontramos en la epistemología jurídica, que es el último y reciente libro que yo saqué. Necesitamos nuevos conocimientos jurídicos, necesitamos que no hayan injusticias epistémicas. Las injusticias epistémicas, pues es que el acceso al conocimiento es demasiado limitado, demasiado pobre. Yo creo que a una persona en Colombia, para poder hablarles como les estoy hablando yo, un poco de la realidad social, de la realidad jurídica, de la exclusión, de la desigualdad, le toca ponerse pues allá un doctorado, yo no sé dónde, todo lo que sea, para entender eso, porque no tienen acceso al conocimiento. Lo único que tienen es acceso, y lo tendrán el próximo año, a las elecciones, para elegir a las personas que nos han de gobernar. Eso no hay ningún gobierno ahí. ¿Qué gobierno? Es decir, aquí no se administra la prosperidad, sino se administra la pobreza. Y, y eso no es posible si no logramos a través de un nuevo enfoque jurídico, unos procesos de democratización que creen unas estructuras distintas, entender de que la sociedad está eh, estratificada, no, sino funcionalmente diferenciada, y que la ley no la podemos aplicar de manera general a todo el mundo. No se puede aplicar normas iguales a los desiguales, a los pobres, a toda esa gente. Mis estimados colegas, de esta disertación, yo más que ideas, les traigo propuestas. Necesitamos una nueva teoría jurídica, un nuevo derecho. Necesitamos replantear la democracia, replantear las instituciones. No, no yo creo que la historia nos juzgaría
tremendamente si dejamos pasar este momento en que hay una convergencia de movimientos sociales bastante notoria, y donde hay países que han ya entendido que no podemos seguir con el mismo cuentico, como es el caso que les planteaba de Chile. Simplemente quiero decirles, el derecho está en crisis. El derecho ha sido objeto de profundas críticas en las últimas décadas, no solamente por las ciencias sociales, por la antropología, por la sociología, sino por sus formulaciones dogmáticas que han demostrado que están muy alejadas de lo que realmente sucede en un sistema social. Han surgido nuevos paradigmas jurídicos. Bueno, ya es mucho repetirles. Hay paradigmas que están en desuso ya. El paradigma dura lex, el paradigma que la justicia se aplica, que el derecho primero se aplica que la justicia. Han surgido paradigmas como el paradigma de la razonabilidad, y estos nuevos paradigmas tenemos que aplicarlos, porque los nuevos paradigmas del derecho se oponen al derecho como un sistema de normas universales aplicables a todos en igualdad de condiciones, cuya racionalidad reside en quienes administran justicia y tener en cuenta su aspecto teleológico, la finalidad de la ley y sobre todo su especificidad, que es la racionalidad material, la tendencia comúnmente conocida como rematerialización del derecho. Es la que permite llegar a las esferas a las que antes no era posible llegar, gracias a su especificidad finalística aplicada a la familia, a la vecindad, pero trabajada con el consenso, trabajada con la autorregulación, de tal manera que las personas tengan todos la posibilidad de obtener los beneficios sociales y los derechos sociales de la modernidad, simplemente porque de allí depende su propia subsistencia. Ya en Colombia esto no, ya, es decir, yo lo que con esta disertación estoy esperando es que ojalá la suerte nos ayude y haya un pronunciamiento de los académicos, de las universidades, de quienes estudian el derecho, de los juristas. No nos sigan enseñando el derecho francés, el derecho americano, anglosajón. Enséñanos el derecho al menos el derecho de gentes, el cómo acceder a una vida digna, a una calidad de vida. ¿Cómo podríamos acceder? Para eso no lo podemos hacer con el sistema jurídico que tenemos. Es necesario buscar un modelo teórico que involucre la complejidad social que tenemos en la globalización y formule unos principios organizativos de un ordenamiento legal orientado hacia procesos autorreflexivos. Un proceso autorreflexivo del derecho es que mira el derecho en sí mismo, en su finalidad, para qué es el derecho, su racionalidad, y lo reformulemos. Yo les rindo mucho mérito a una frase que estaba en la Constitución, lo que iba a ser la Constitución Europea, que decía: los problemas que atañen a los ciudadanos deben ser resueltos lo más cerca posible de ellos, y se debe recurrir a instancias superiores solo en casos comprobados de interés general. Eso decía la Constitución de la Unión Europea. Tenemos que resolver los problemas abajo, no con leyes, con normas inaplicables, sino con procedimientos de autorregulación y autoconsenso. Desde luego que ese principio no quedó en la Constitución, porque no hubo Constitución en la Unión Europea, pero quedó en el Tratado de Lisboa. Y ustedes lo pueden encontrar. Las decisiones que afectan a los ciudadanos deben resolverse lo más cercano posible de ellos.
todas las decisiones que afectan a los campesinos, a la gente que está en las calles, a los estudiantes. Hay que resolverlo con ellos. Y hay que resolverlos no creando normas en el Congreso, como que dice, bueno, nosotros vamos a seguir creyendo en los padres de la patria. No, ya no, eso ya no es posible. Yo creo que a nadie se le ocurre decir que la solución a los problemas sociales que están debatiéndose en estos días están en el Congreso de la República. No, tenemos que bajar a los ciudadanos, tenemos que resolver los problemas lo más cerca posible de ellos, de tal manera que tengan, como les decía, acceso a que tengan las posibilidades de que sea una realidad la redistribución de la riqueza y del ingreso. Si eso yo no sé cómo, yo tampoco tengo la solución, pero ese debe ser uno de los puntos más importantes de debatir en una mesa de negociaciones. El primero de todos, redistribución de la riqueza y del ingreso. Al lado de ese, y eso es mi propuesta muy particular, es la redistribución del acceso al conocimiento, que todos tengamos acceso al conocimiento, que un derecho de las personas sea el acceso al Internet, que sepa cuál es la realidad, que sepa por qué su realidad es esa, y no digamos como se dice por allá en los campos, que pues el chino es pobre porque no sirvió para el estudio. No sirvió para el estudio, no pudo, no tuvo la oportunidad, ni tuvo trabajo, ni tuvo plata, ni tuvo seguridad social, ni nada, y entonces vienen a engrosar a otras filas. Entonces la decisión de la propiedad debe ser el primer punto en la reformulación del derecho. Luego viene un segundo punto, que es el reconocimiento de la diferencia, que ya lo tenemos en nuestro medio por mitad de camino, y es que somos diferentes y por lo tanto en la diversidad no se puede aplicar a todo el mundo la ley en igualdad de condiciones. Debemos tener un enfoque jurídico que le dé reconocimiento a la persona humana como tal y que nos ayude a que esa diversidad que se da en todos los campos de la vida humana sea reconocida en las normas. Y finalmente, bueno, esos son 3 puntos que yo planteo, pero podría haber muchos más que deben ser objeto de la mesa de negociación. Es la representación. No tenemos representación. Por eso andamos en esas circunstancias. Quienes nos representan, en realidad no nos representan políticamente. Nosotros queremos, nosotros vamos allá y votamos cada vez que podemos en favor de ellos, pero en realidad nosotros no tenemos representación actualmente. Y claro, esa representación de 300 y más personas en el Congreso de la República está desfasada. Ya nosotros necesitamos por ahí unos 50 senadores y unos 50 representantes máximo. Yo tengo la aspiración de ir a conocer Suecia, donde está la democracia más casi perfecta del mundo. Y allá llevaron yo recuerdo mucho que allá estuvo Raúl Reyes y todos los negociadores de las FARC, del Caguán, estuvieron en Suecia. Pues no sé a qué irían, fuera de ir a conocer y fuera de turismo, no sé a qué irían, porque allá existe un sistema en que el Congreso, lo que llamamos aquí el Congreso de la República, allá se llega por méritos, es cierto, pero ninguno se gana un peso. Es absolutamente ad honorem. Entonces, ¿a qué fueron? Si aquí 35 con lo que ganan los congresistas, haríamos escuelas, crearíamos empresas, sobre todo yo creo mucho que lo más necesario es crear empresas antes que dar mercados, es crear empresas
para que tenga acceso al trabajo mucha gente. Tenemos tierras improductivas, tenemos un material humano, un recurso humano muy importante, capaz de crear empresas. Somos emprendedores por naturaleza. Eso le dicen, no le dicen emprendedores, sino le dicen, somos rebuscadores, los colombianos. Pero necesitamos que, que no sea un Estado protector o un Estado benefactor, como se le llama, sino un Estado creador de trabajo, creador de empresa, un Estado que le dé acceso a la educación a todo el mundo. El milagro coreano se debe a que en 1960, cuando les decía que Corea era más pobre que Colombia, todo el presupuesto, el 100% del presupuesto se dedicó a la educación. Y entonces todo el mundo se educó y ese país creció tanto que en la actualidad se llama, bueno, ya les repetí que esos países del sureste asiático allá no viven con esos romanticismos de nosotros, de nuestros representantes, nuestros senadores, nuestros políticos. No, allá si usted produce y además si usted no maneja 4 idiomas, no, no se puede graduar. Entonces necesitamos reformular nuestro derecho como orientado a oportunidades de estudio, oportunidades de trabajo, a redistribución de la riqueza y del ingreso. No tenemos por qué seguir aceptando salarios de 35 millones de los congresistas y pensiones igualmente de semejantes cantidades cuando mucha gente no tiene acceso ni siquiera al salario mínimo, una gran. Entonces, pero ese es el derecho. El derecho es el que les permite a ellos mantener esas grandes desigualdades. Por lo tanto, termino ya mi conferencia diciéndoles que en la mesa de negociaciones tenemos que replantear un nuevo derecho, un nuevo enfoque jurídico centrado en la redistribución, en el reconocimiento, en la representación política y sobre todo que ese nuevo derecho de manera muy particular esté orientado a la solución de los problemas locales, de los conflictos locales, de los campesinos, de los transportadores, de toda la gente que tiene hambre, no porque quiera, sino porque definitivamente el sistema no le da oportunidades ni de estudio, ni de trabajo, ni de nada de eso y posiblemente mientras no le den oportunidades no, no llegarán a ninguna parte. Mis agradecimientos por la atención que dieron a esta humilde y modesta conferencia que les digo, les dejo interrogantes, les dejo planteamientos y les dejo la invitación a los académicos, a los juristas y académicos de Colombia que se pronuncien ahora o nunca en la mesa de negociaciones, que se conozca cuál es la posición de las universidades, cuál es la posición de los gremios, de los campesinos que los defiendan realmente, porque es que el campesino cada día es más pobre. ¿Y quién lo defiende? Nadie. Entonces, esa invitación, por favor, es la conclusión a la que yo llego. Necesitamos una nueva teoría jurídica en la cual el derecho no sea, no se edifique sobre el dura lex el lex, ni se edifique sobre su pelea con la justicia, su, su contradicción con la justicia, sino que el derecho sea justo y el derecho sea razonable. Muchísimas gracias por la atención prestada y, y entonces con estas palabras termino mi conferencia.